Realmente este primer mensaje es del texto al pueblo, del pueblo al mundo, porque es la introducción de este seminario de cimientos por los 34 años de reflexión. Y es una bendición, hermanos queridos, porque la palabra de Dios no es para ser monopolizada, no es solamente para algunos. Y vamos a aprender acá en 7 pasos. 7 pasos hacemos, este parece 10. Me hace acordar a un amigo cuando me convertí recién, ahí cuando tenía 25, 26 años. Me acuerdo, había un amigo que predicaba y yo era ahí un joven que estaba aprendiendo la predicación y de repente el amigo decía, le voy a decir 4 cosas, decía así. Entonces comenzaba y vos ya entendía 4 cosas, después terminaba hablando de 3 cosas o decía 5, pero siempre ahí el tema era que comenzaba 4 cosas. Así que es muy simpático. Hermanos, del texto al pueblo, del pueblo al mundo, la motivación de este seminario, como estaba diciendo mi querido profe Josema. Antes uno decía, los teólogos traducían, eran los eruditos que tenían que ver cómo la palabra de Dios iba a llegar a la gente, hacían las traducciones en los idiomas, veían, le daban sentido al texto. Pero después, hermanos queridos, era la gente la que llevaban esos manuscritos. Y el profe Josema le va a estar diciendo, por ejemplo, los escribas del Antiguo Testamento, ellos, por ejemplo, cuando decía la palabra Dios, ellos se tenían que bañar, tenían que hacer un ritual de purificación. Pero ya después nosotros vemos en el Nuevo Testamento ciertos errores gramaticales. ¿Es así o no, profe? Porque después ya no era el doctor fulano el que hacía la traducción en el Nuevo Testamento. Ya era la hermana Lupita, el hermano Jorge, el hermano Andrés, que se iba ahí escondido y ellos tenían que empezar a copiar ahí los manuscritos. Y de repente habían ciertos errores. Y la gran revolución de la Reforma es porque la luz vino al mundo. ¿Y cómo la luz viene al mundo si no es a través del conocimiento de la Escritura, gente? Entonces, esa palabra estaba monopolizada por ciertas personas que decían, la palabra de Dios es sagrada solamente para algunos. Esa luz solamente nosotros la podemos interpretar porque Dios nos puso como mediadores de este nuevo pacto. Entonces la palabra de Dios quedaba trancada solamente para un grupo selecto, el grupo de bendición, por así decirlo, un grupo selecto. Pero cuando viene y salta la Reforma Protestante, salta, como dice el Señor, como una fuente que salta para vida eterna. Dice, correrán ríos de agua viva para todo aquel que cree. Nosotros vemos que la palabra de Dios empezó a ser difundida para todas las personas. Dice la Biblia, no hay diferencia griego, judío, blanco, negro, escriba, inteligente, sabio, ignorante. No hay diferencia, la palabra de Dios es para todos. Así que nosotros en esa motivación y en este aniversario de reflexión, sus 34 años, coincidentemente con Cimientos y la Reforma Protestante, ¿cómo no vamos a estar contentos porque la palabra de Dios llegó para todos? Así que esa fue la motivación de este congreso, del texto al pueblo y del texto y del pueblo al mundo. Y primeramente quiero comenzar con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios siempre fue que su palabra llegue al corazón de todos. Ya le dijo a Abraham, Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. No era la voluntad de Dios que su revelación esté monopolizada por un grupo de gente. Ni sigue siendo. Los evangélicos tienen la verdad absoluta. Los católicos romanos o solo este grupo puede entender la revelación de Dios. La voluntad de Dios siempre fue, hermanos queridos, que su palabra
llegue a todos, no una exclusividad de personas o un grupo de santos. Es para todos, porque Cristo se dio a conocer, dice la palabra de Dios, vayan en la gran comisión y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, dice, que guarden todo lo que yo les he enseñado. Que una parte nomás, no toda la palabra de Dios. Dice el apóstol, yo no me atajé de enseñarles todo el consejo de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, hermano. Podemos ver en Mateo 28, eso yo lo voy a repetir porque queda grabado. Podemos ver en Mateo 28, 18, 20, en la gran comisión, hagan discípulos a todas las naciones. Que la palabra discípulo no es solamente andar y repartir. La palabra discípulo es andar y vivir la palabra con ellos, transmitir la vida, el mensaje. Cuando el Señor tomó a sus discípulos, le dijo, ustedes me van a ser testigos en Hechos 1:8. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Yo quiero que vos sepas esta noche salir de este lugar de acá, de este Congreso Cimiento, que vos sepas que la voluntad de Dios siempre ha sido revelar su palabra a todos los confines de la tierra. Quitémonos de la cabeza, hermano, que esto es para un grupo selecto o que un grupo tiene potestad sobre la palabra de Dios. Dios escogió a los apóstoles y los apóstoles eran agentes difusores. Es más, los apóstoles tuvieron la tentación de decirle a Dios, Señor, ¿cuándo va a ser el día de tu venida y el reino? Obviamente ellos estaban esperando, era su bendita esperanza, pero el Señor le dijo, tranquilos, eso es algo que le corresponde al Padre, pero ustedes me van a ser testigos y recibirán poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. ¿A quiénes? ¿Solamente a los judíos o también el mensaje para los no judíos? Que Cristo vino y murió por nuestros pecados, ¿es solamente para algunos el testimonio o es un mensaje que tiene que ser llevado a toda la tierra? Nosotros podemos probar esto por la palabra de Dios. Quiero que sepas, la voluntad de Dios es revelarse al pueblo. No es solo para algunos. Voy a seguir con mis versículos. Me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Isaías 49:6, ya podemos ver en el antiguo pacto, dice, también para que seas luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Es decir, que cuando los apóstoles le estaban dando sentido e interpretación a parte de la escritura del antiguo pacto, ellos estaban usando Isaías 49:6. Hasta los confines de la tierra, hermano querido. ¡Qué bendición! Jonás, Dios reveló su salvación y el arrepentimiento también a los ninivitas. Un pueblo que ni siquiera Jonás quería predicar porque sabía que Dios iba a traer el arrepentimiento para ellos. La intención de Dios es esa. En Amós habla de una restauración universal. Amós 9:11-12. En Joel la promesa era para toda carne. En una época donde las mujeres no eran testigos, donde los niños no eran considerados como parte de testimonio, dice la Biblia que derramarán también el Espíritu sobre las mujeres, sobre los niños, profetizarán, tendrán sueños. ¿Qué cosa? ¿Qué profecía? ¿Sobre qué? Sobre el mensaje de Jesucristo a las naciones. Lucas, cuando Jesús se le aparece a ellos, Jesús le habla de lo que todas las escrituras dicen de él. Jesús se le apareció y les enseñó todo lo que las escrituras enseñaban de él. El Tanakh, que es el Antiguo Testamento,
donde hablaba sobre su muerte y su resurrección y que esto debía ser predicado por los apóstoles, el arrepentimiento y perdón de pecado a las naciones. Hermanos, la voluntad de Dios, una vez más te digo, no es guardar esto para un grupo exclusivo de gente. No hay una iglesia que se pueda enseñorear de la palabra de Dios. A eso lo podríamos llamar una secta, porque sectoriza la palabra de Dios para un grupo o monopoliza la palabra de Dios para su uso. Eso no es de Dios. Los apóstoles se entregaron al mundo martirizados porque esta palabra de Dios corra para todas las naciones. Cuando Pedro dijo, ¿quién soy yo para privarle el Espíritu Santo o el bautismo a los gentiles que ya había el Espíritu Santo llegado a sus corazones? Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que saber nosotros es que es la voluntad de Dios darse a conocer al pueblo. Ahora, el mensaje es del texto al pueblo. ¿Cómo quiso Dios dar a conocerse? Y Dios ha querido darse a conocer a través de la Escritura. Por eso tenemos una Biblia. Porque esta Escritura no fue inspirada por hombres. No ha venido una fuente privada. No es que a alguien se le ocurrió. Sino que Dios mismo inspiró a los santos de Dios para que estos hombres, eso que escucharon de Jesucristo, ellos puedan transmitirlo, y terminó quedando de una manera escritural. La palabra la lleva al viento. Dios quiso que esto perdure en el tiempo. Dios se quiso revelar a través de las Escrituras. Cuando yo estaba preparando mi prédica, les soy sincero, ya no tuve tiempo de buscar, pero dije, voy a desafiarle un poco a la gente a que investigue. Y yo voy a investigar después. Una de las cosas que veo a través de la Escritura, y seguramente alguien que es doctor en neurociencia o ha sido profesional en la ciencia de la salud con relación a la mente y todo eso. Hermanos, cuando vos lees algo, es impresionante lo que se produce en nuestro cerebro. Cómo tu imaginación empieza a mover, a imaginar lo que estás leyendo. Parece a veces que estás en el lugar, te imaginas cómo son las personas, las situaciones. Algo se despierta en la mente, evidentemente el reino de las ideas. Ya le dejo ese desafío para los estudiosos. Pero una cosa que experimenté yo leyendo novelas, por ejemplo. Cuando empezaba a leer novelas, porque mi hijo tenía ahí Harry Potter y ahí otras cosas. Y bueno, yo había visto todas las películas, pero después empecé a leer una parte impresionante. Me trasladé a el lugar que la mesa estaba así y había un lugar oscuro y no sé, parecía que era yo ahí el que estaba en ese lugar. Y al leer otras novelas como Narnia y todo eso, era impresionante a dónde te llevaba la imaginación. Y a mí, como hoy estamos hablando más con Jorge, porque la Biblia dice algo increíble, chicos, atiendan. Dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó, ¿qué cosa? El entendimiento. Está acá la lucha de ideas, la guerra espiritual. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del glorioso evangelio de Jesucristo. Hermanos, fíjense cómo ciega el entendimiento. No dice que te ciega otra cosa. No dice que te aparece ahí un Belcebú que te va a asustar, te va a hacer tener miedo. O una calabaza. No dice eso. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del glorioso mensaje de Cristo. Porque Dios quiso poner las escrituras. Dios quiso poner su palabra en escrituras. Porque ahí está el logos de Dios, que transmite la luz del entendimiento para que te resplandezca la gloria de Cristo. Alumbra el entendimiento, dice la palabra de Dios, y lo hace a través del escrito de la palabra de Dios.
Esto es tremendo. Dios quiso revelarse en la Escritura. Y es cierto, ¿cómo se dio esta comunicación? Esta comunicación se dio oral. Hay una tradición oral. ¿Qué significa? Se pasó de boca en boca. Pero acuérdense también que ellos tenían una manera de comunicarse, que los niños ya desde muy pequeños, ellos memorizaban gran parte de los escritos del Antiguo Testamento. Se transmitía, pero también vemos antiguamente la escritura. Entonces, hoy, esa tradición oral, ¿qué es la tradición oral? Es la enseñanza que Jesús le dio a los apóstoles del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hoy lo tenemos por escrito. El texto, la tradición oral, todo lo que Jesús enseñó está acá. Ahora, ¿no dice la Biblia que Jesús hizo más cosas de las que están escritas? Claro, no, dice una hipérbole, no se van a poder escribir nunca, ni van a entrar los libros en el mundo si podemos escribir todas las cosas que Jesús hizo. ¿Dice o no dice eso Juan? Hermano, es así, pero estas se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo y tengamos vida eterna por su nombre. Dios quiso revelarse en la Escritura, la revelación especial de Dios. Dios se da a conocer a través de la Escritura. Vemos en el Antiguo Testamento, Moisés escribe la ley y la entrega para que la gente no la olvide. Pónganse, dice en Proverbios, pónganse acá la ley de Dios, átense acá tipo una cadena para que vos te acuerdes cada rato. ¿Viste? Ahora tenemos fotos de eso. Vos ves la foto y te acordás de tu papá. Hoy, por ejemplo, vimos un video con Rebeca donde su papá tenía una voz única y estábamos escuchando la voz. Él ya no está físicamente con nosotros, estábamos escuchando la voz. Y así, a través de la Escritura, Moisés la pone por escrito, entrega al pueblo para que no se olvide. Y Dios dice, repitan esto, lean esto constantemente para renovar la mente. Los salmos dicen, la palabra perdura y guía. La voluntad de Dios es darse a conocer a través del texto, a través de la escritura. ¡Qué bendición! No vaya a pensar que esto es algo que viene del deseo del hombre. En Isaías 38 dice, escribe en una tabla las cosas que yo te he dicho. Dice, ponla por escrito. Hay un versículo que siempre se usa en Malaquías, escribe la visión porque muy pronto se cumplirá. Y ahí los muchachos te hablan de la importancia que vos escribas lo que querés hacer en tu vida, entonces aplicás esas prácticas. No, también sirve para eso, obviamente. Pero la intención, profeta, decí esto. Ok, ponerlo por escrito. Sí, Señor, pero esta gente me va a matar, ¿luego para qué querés que escriba? Porque eso también es para el futuro. Pablo dice, estas cosas se escribieron para nosotros, para que aprendamos, dice. ¿Sí o no? Toda palabra de Dios es limpia. Jesús confirma, dice, vamos a la Escritura. Ustedes no conocen el poder de Dios porque no conocen qué cosa. La tradición oral, la Escritura. Dios quiso revelarse en texto. Jeremías es un ejemplo bíblico de la palabra que es escrita y leída al pueblo. Como dice Cristian, Josías, él va a hablar de Josías. Y Josías, el sacerdote que estaba con Josías, él se va, estaba ahí arreglando el templo, estaban quitando los polvos y encuentran la palabra de la ley. Con Esdras, él quita la palabra del Señor y empieza a enseñar. Y dice, empezaban a darle sentido e interpretación para que el pueblo pueda entender. ¿Sí o no, hermano querido? Es la voluntad de Dios y tienen un propósito claro: creer y tener vida eterna. Vos decís, a veces decimos, bueno, pero si Dios quería, ¿por qué ya Dios no nos enseñó ciertas revelaciones científicas? No es el punto.
Estas se escribieron para que tengan vida en su nombre, para la salvación. Esto es, dice, es útil para que se salven. Tiene un propósito y Dios quiso revelarse por escrito. ¿Están siguiendo el hilo? Sí, Dios es su voluntad que la palabra llegue para todos, no es solamente para algunos. Segundo, Dios quiso hacerlo en un texto. Ahora, vamos al siguiente, del texto al pueblo. ¿Por qué esta palabra debe llegar al pueblo y no ser monopolizada? Porque si no, no vamos a tener las conversiones verdaderas. Acuérdense lo que la palabra de Dios dice, que debe haber, la palabra debe entrar como una semilla. Nacemos de una semilla espiritual no adulterada y ella nos hace nacer de nuevo. Cada persona debe tener su experiencia de salvación. Es a través de la locura de la predicación. Esa palabra debe ser también masticada por vos. No es que yo, papá, mastiqué la comida y mi hijo automáticamente deja de tener hambre. Yo tengo que partir ese pan y darle ese pan para que ese pan también tiene que alimentar su vida. Por eso la palabra de Dios dice que todo aquel que cree debe comer el pan del Señor. Y el pan del Señor es Cristo mismo en nuestras vidas. La palabra de Dios no puede ser monopolizada y debe llegar al pueblo porque el pueblo debe tener su verdadero encuentro con Dios. Imagínense que nosotros como hombres espirituales agarramos y nosotros monopolizamos la palabra de Dios, enseñamos lo que nosotros queremos enseñar de acuerdo a nuestra conveniencia. Tu fe, tu experiencia con vos, con Dios, va a depender absolutamente de nosotros como mediadores. Y la palabra del Señor dice que ya no hay ahora mediador humano, sino que Cristo es el mediador del nuevo pacto. Es decir, que todo ser humano puede entrar a la presencia de Dios por medio de Cristo. Es más, cada uno, si quiere tener vida eterna, debe entrar por las puertas del Señor. El Señor dijo, todo aquel que quiera vida eterna debe venir a mí, dice. Entonces, esta palabra no puede ser solamente ritualista en tu vida. O vos no podés tener una fe religiosa solamente en el contexto de que vos tenés que vivir mecánicamente tu fe. Esta fe tiene que ver un nuevo nacimiento. Tiene que haber una experiencia de vida. Tiene que haber una experiencia de fe. Yo no puedo heredarle la fe a mis hijos porque la fe no se fabrica. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo van a creer y van a confiar si no hay quien les predique? Es decir, que esa palabra tiene que llegar a tu corazón. Si nosotros como iglesia monopolizamos la escritura, esa palabra no va a poder transformar tu corazón. Vos tenés que vivirla, tenés que experimentarla. Es parte, y eso Cristian lo va a hablar. Cristian va a hablar de esa parte porque una vida transformada afecta a tu alrededor. Y vas a ver la obra de Cristo a través de tu vida en las demás personas. Entonces, gente, ¿cómo nosotros vamos a monopolizar la palabra de Dios si ella debe llegar al pueblo? ¿Cómo creerán si no han oído? Dice Romanos 10, 14, 17. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y otra cosa más importante, la ley, Dios quiso darla a todos. Dios quiso dar el nuevo pacto, el evangelio, la buena noticia. Pero ella ha sido puesta en un texto. Pero no nos olvidemos lo que dice la Biblia. La nueva promesa, el nuevo pacto. ¿Dónde va a ser escrita la ley? En nuestros corazones. Entonces la ley, la Biblia no solo puede quedar para un grupo selecto de gente. El texto debe ir al pueblo.
Porque dice la Biblia en Jeremías, pondré mi ley en su mente. ¿De qué ley está hablando? La escrita, la palabra de Dios. La escribiré en sus corazones y no enseñará más cada uno a su prójimo, porque todos me conocerán. Mi fe yo no te la puedo trasladar, sino el mensaje es que vos mismo lo tenés que comer, lo tenés que digerir, disfrutar, porque como dice la palabra de Dios, todos tenemos la unción del Santo y Él nos enseña todas las cosas. Eso no significa que Dios no va a poner maestros, mentores, no, porque Dios puso esos dones para que vos camines mejor en el proceso de Dios. Pero la ley está escrita en tus corazones. Vos tenés que experimentar eso en tu vida. Mucha gente vive su fe, es cristiana, vive su fe, dice que es religiosa, pero no tiene la verdadera religión, como dice Santiago, porque no tiene encarnada la letra en su corazón. No se guarda sin mancha del mundo, no practica la palabra de Dios con los necesitados, no ama la palabra de Dios, no refrena su lengua, usa sabiduría humana y demoníaca para todo lo que es su vida, como dice Santiago. Lo que Dios le da no tiene la capacidad de bendecir a los demás. Gente, dice en Ezequiel 36, 26 al 7, os daré corazón nuevo, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Segunda de Corintios dice, el ministerio del Espíritu está en nuestros corazones. Primera de Pedro dice que el pueblo no es un espectador de la palabra del Señor. Dice, es un real sacerdocio. ¿Qué hacía el sacerdote? Dios, porque era una sombra de lo que iba a venir, Él escogió a un grupo de personas que ellos en representación del pueblo iban a entrar a la presencia de Dios para poder ellos ofrecer esos sacrificios en representación del pueblo. La Biblia dice ahora que todos somos reyes y sacerdotes, es decir, a vos te toca entrar a la presencia del Señor. La palabra de Dios dice, vengan a hallar oportuno socorro al trono de gracia. Hermano querido, vos tenés que pasar por esa puerta. Vos tenés que entrar a la presencia del Señor como un sacerdote. Y es algo real. Por lo tanto, del texto va al pueblo. No podemos monopolizar la palabra de Dios y que ella no llegue a ustedes, porque si no, no va a haber transformación. No va a haber una obra sobrenatural del Espíritu Santo. En Deuteronomio 6, 6 al 7, por ejemplo, habla de instruir a la familia en las cosas del Señor. El niño tiene que experimentar, el texto tiene que llegar. Ese Deuteronomio que enseñaba Moisés, ese Nuevo Testamento tiene que llegar a la gente, porque solo la palabra puede transformarla, transformar el corazón del creyente. Entonces ahí vimos tres facetas. Vimos, Dios quiere que la palabra llegue al pueblo, es su voluntad. Dios quiso que sea el texto y Dios quiere que ese texto llegue al pueblo, porque el pueblo necesita ser transformado. Amén. Y Dios es un mediador de un nuevo pacto que es para todo aquel que cree. Como dice en Romanos, antes Dios a través de la ley, por medio del cumplimiento de la ley, el hombre no podía justificarse y tener una relación correcta delante de Dios. Pero ahora dice, por medio de la promesa y del sacrificio de Cristo, todo aquel que cree, dice, puede entrar a la presencia de Dios. El que fuera, dice la palabra de Dios. Entonces encontramos que ese texto debe venir al pueblo. Ahora, tengo 16 minutos todavía. Tenemos antecedentes históricos. Dios dio la palabra, la puso, los hombres la pusieron por escrito. Esa palabra llegó a transformar el corazón de la gente, pero nosotros vemos que la propia iglesia entró en un oscurantismo también. No lo voy a decir todo, pero por ejemplo, desde Apocalipsis
nosotros podemos ver desde la entrada del ser humano cómo el hombre cambió la doctrina de Dios por la doctrina demoníaca. Y hubo un cesar de ese mover de Dios para la gente. Caín, él se acercó a Dios no por la enseñanza que Dios le dio a Adán y Eva. Él lo hizo por conveniencia. Bueno, yo me encargo de la tierra, ¿sí o no? Me encargo de la tierra. Entonces, si yo ofrezco fruto de la tierra, seguramente a Dios le va a gustar esto. Pero sin embargo, ya habíamos visto que Dios quitó pieles de un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y Abel, ¿qué hizo? Tengo acá una oveja y voy a entregar la oveja. Y por eso dice en Hebreos, por fe, dice, agradó mejor la ofrenda de Abel que la de Caín. Entonces nosotros podemos ver a lo largo de toda la Biblia, voy a repasarlo rápido, de que se entró en un proceso oscuro. Podemos ver en Génesis, ¿verdad?, cuando Caín ofrece el sacrificio. Después, en el periodo de Pentateuco, por ejemplo, Moisés mandó a guardar el libro de la ley junto al arca para ser leído constantemente. Pero después, cuando ellos entraron a la tierra, se levantó otra generación, dice Jueces 2, 10, 12, que hizo como bien le parecía y que no conocía a Dios. No le conocía a Dios, increíble, la segunda generación. Josué le dio la tierra a la gente y Josué dijo, mi familia y yo vamos a servir a Dios. ¿Y usted? Ya no sabía nada. Después, en la época de los reyes, ni qué decir, se olvidó el libro de la ley. En los tiempos de Josías, Hilcías, que era un sacerdote, él encontró la ley. David restauró, por ejemplo, ciertas cosas de la práctica de la ley. Pero dice que en la época de Josías, atendé una cosa, atendé lo grave de esto. Te quiero mostrar más lo grave de esto. En la época de David y en la época de los reyes que nosotros creemos que eran los mejores, habían ciertos, no sé si materiales o objetos, voy a decir objetos, que se usaban para cultos paganos. Y recién cuando vino Josías hizo la reforma. Se quitaron, por ejemplo, todos los ídolos que usaban usaban para adivinar con este tema del zodiaco. Ahí dice, ahí leen en Josías. Se hizo una reforma y había, dice, guardado ahí en el templo objetos que los hermanos judíos israelitas usaban para consultar a los términos del zodiaco. No me viene el nombre porque me viene caballero del zodiaco acá. Yo pues era esa generación que vivía. Pero practicaban eso, hermano querido. Y hubo una reforma. Ya en el Antiguo Testamento vemos que cuando la palabra no llegaba al pueblo, había un terrible oscurantismo espiritual. Porque cuando el pueblo sabe la Biblia, los líderes espirituales no pueden ejercer autoritarismo, no pueden aprovecharse del pueblo, no pueden robar al pueblo, porque el pueblo conoce la verdad. Y hubo un despertar y renacimiento espiritual con Josías, pero después se volvió eso a apagar en la deportación a Babilonia, en el exilio, después en el periodo intertestamentario, que muy pocos conocen. Les recomiendo que lean, donde surgieron los fariseos, saduceos y escribas. También hubo un exclusivismo y una centralidad en rabinos, y se interpretaba según tradiciones humanas, hasta que Jesús vino y empezó a denunciar y vino a traer de vuelta la palabra al pueblo. ¿Sí? Por el exclusivismo que había en esa época, Jesús empezó a denunciar públicamente. Gente, vos lees hoy la Biblia y te parece hasta duro Jesús de repente con los fariseos, ¿sí o no? Yo cuando leía la Biblia me parecía que hasta era de repente un poco duro, generación de víboras. Le dice, ¿qué le está diciendo? Ustedes son hijos del diablo, le está diciendo.
¿Cómo es que se dice en guaraní? ¿Verdad? ¿Verdad que es fuerte? Pero más fuerte era monopolizar la palabra de Dios y mantenerle a la gente en perdición. Dice, ciegos que guían a otros ciegos. Y su mal es peor, dice, porque le hacen ir al infierno a la gente. ¿Y a vos te parece eso bueno o no? ¿A vos te parece todo es paz, sí? Dios te ama, vos seguís así y le mentís y no le das la palabra de Dios a la gente. Por eso Jesús fue duro con esa generación, porque ellos sabían la ley, sabían que era tiempo de la venida del Mesías y monopolizaron la palabra del Señor. En los tiempos de los apóstoles esa luz llegó a todos, pero también se levantaron falsos apóstoles, se levantaron falsos maestros. Se metió el gnosticismo en la iglesia primitiva cuando se volvió la iglesia imperial en los años 300. ¿Qué pasó en esa época? Empezaron a politizar la palabra del Señor. Empezó a haber un sincretismo, se empezaron a unir con creencias paganas. Y los grandes líderes religiosos que hicieron, no podemos estar viviendo en este mundo pagano. Y se fueron a los monasterios. En la época medieval también se levantó una centralización clerical. El latín, el idioma litúrgico santo de la Vulgata, esa era la traducción fiel, y un monopolio que impedía la difusión popular de la palabra del Señor. Entonces, ese oscurantismo, empezaron a generarse falsas doctrinas, abusos, venta de indulgencias. Obvio, hacía años que la palabra de Dios no llegaba al pueblo. Entonces yo te decía, varón, vos tenés que pasar por esta puerta y vas a ser santo. Y acá vos ponés platita y en el momento que cae la platita ahí, vos le estás liberando a un alma del infierno. Entonces empezaron a generarse cultos a reliquias, a santos, una autoridad del hombre por encima de las escrituras, de la organización de la institución por encima de la escritura, hasta que Dios empezó a levantar de vuelta, así como vemos en las escrituras, hombres de Dios tremendos, donde empezaron a decir, no, la Biblia tiene que llegar a todos los hombres porque es la voluntad de Dios que la Biblia llegue al corazón del pueblo. Dios usó a Wycliffe, a John Hus, que empezaron a traducir la Biblia al idioma vernáculo, el idioma de la gente. Pero era la resistencia y la oposición tan grande que aún uno de ellos fue quemado, otros perseguidos. Pero ya con la reforma protestante, cuando surgió también la tecnología y la posibilidad de imprimir y de poder difundir las escrituras, eso ya no se pudo atajar, hermano querido. No por Martín Lutero, no por el poder de ellos, sino que el Espíritu Santo cumplió su llamamiento, haciendo que la palabra de Dios llegue al pueblo. Y cuando la palabra de Dios está en el pueblo, porque dice la Biblia que la iglesia también es el pueblo de Dios, y ella es columna y baluarte de la verdad, hermano querido. Y ni las fuerzas del infierno van a prevalecer con la iglesia del Señor que guarda el testimonio de los apóstoles. Amén. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo acá. Que la palabra de Dios llegue al pueblo, que el pueblo tenga el mensaje de la verdad de Cristo, porque es para ustedes, es para sus hijos, es la promesa del Señor, hermano querido. Ese es un llamado maravilloso para hacer un poquito también la parte de la historia. Ahora, volvamos al punto 5, estábamos en el punto 4, vamos al punto 5, voy a decirlo rápido. Espérenme 2 segundos, ¿sí? Gracias a Dios, esto está grabado. Bueno, el punto 4 son esos antecedentes de cómo uno es oscurantismo, pero después Dios siempre usa a los hermanos, a hombres de Dios, para que esa palabra vuelva a llegar ahí. No para que esa gente diga, wow, mira lo que yo fui, yo hice las 95 tesis y Dios cómo me usó increíblemente. No, para que eso llegue a vos, a tu corazón. Ahora, ¿qué pasa
cuando se monopoliza la escritura. Hay consecuencias y ejemplos bíblicos bien prácticos. Jesús denuncia a los escribas y fariseos por hacer cargas pesadas, por orgullo y por cerrar el camino a los demás. La gente se va al infierno. Así es fácil. La gente no tiene una fe verdadera. La gente tiene un reino en esta tierra. Porque hay evangelios falsos, como dice Pablo. Dice, hay evangelios que no son los verdaderos. Y esos evangelios nos llevan, Jesús te va a dar todas las bendiciones. Y vos venís a la iglesia y buscás tu bendición. Y estás seguro que si venís acá, Dios va a traer una bendición para tu vida. Te vas a casar, te vas a ir bien, vas a cumplir el propósito de tu vida. Pero nos olvidamos de decir que Jesús dijo, cada uno lleve su cruz. Porque en este mundo habrán escándalos, en este mundo habrán persecuciones, en este mundo habrán aflicciones, habrán situaciones que no nos gusten, vamos a pasar cosas en este siglo que no son nuestra esperanza final. Pero el Señor nos dice, hay una cruz que yo ya la cargué, vos la llevás por fe, pero hay una esperanza gloriosa y una promesa eterna para tu vida. Ese es el evangelio. Entonces a veces venimos y no recibimos porque estamos haciendo todo bien. Ahora yo hice todo bien, Señor, estoy guardando tus mandamientos. ¿Por qué no me traes mi esposa? ¿Por qué no me traes la bendición, Señor? ¿Dónde está? Estoy diezmando, estoy ofrendando. ¿Dónde está mi bendición económica? Hay un caso, por ejemplo, que el pastor Emilio contó una vez, que había un hermano que se fue a orar por su tienda y todo eso. Ese día se le robó. Y obviamente el conflicto es, pucha, oramos, pastor, ¿qué pasó? Y la Biblia también dice que las cosas que pasamos acá prueban nuestros corazones. Que nuestros corazones van a ser sopesados. Y ahí está donde entra la fe verdadera, porque vos sabés que realmente nunca vas a ser pesado correctamente, porque siempre vas a ir para abajo, porque somos pecadores. Pero Cristo le da el peso correcto a esa balanza para que estés correctamente en una relación con Dios para salvación eterna. Entonces, estas cosas generan orgullo, también poder. Acuérdense que los fariseos dijeron, los saduceos, es mejor que muera uno antes que el pueblo perezca. Ellos estaban cuidando su posición, estaban cuidando su alimento y su estatus, porque estaban bien vistos delante de la gente. Hay advertencias sobre los falsos maestros porque corrompen la palabra y conducen a muchos a perdición. Hay consecuencias espirituales también cuando la gente monopoliza la palabra del Señor. Autoritarismo y abuso espiritual, como hemos visto. Yo nomás, bueno, no te gusta, te vas. Lo que nosotros decimos, nosotros nomás interpretamos correctamente la palabra de Dios. Eso era real. A Martín Lutero le dijeron, le excomulgaron, chau, vos no sos de la iglesia porque vos pensás diferente. La conciencia de la gente queda presa y bajo escrúpulos que terminan siendo legalistas sujetos a la tradición humana. No toques, no hagas esto, si haces esto, Dios te va a castigar. Sufrimiento social, ignorancia doctrinal, el abuso espiritual termina también en un abuso económico, emocional. Conocemos gente que ha salido de sectas que han tenido problemas emocionales gravísimos porque le prenden la conciencia, no se sienten libres delante de Dios, hacen algo y piensan ya que abrieron una puerta y que va a venir un demonio que le va a retribuir eso, y que si no está bajo la cobertura de alguien se puede morir porque está en una cobertura espiritual. Y es terrible, hermanos queridos. Con eso yo no quiero decir nosotros somos la iglesia perfecta, ni tampoco le estoy acusando especialmente a alguien, no estoy haciendo eso. Pero sí, eso pasa cuando monopolizamos las escrituras y no las damos al pueblo. Ahora, hermanos queridos, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios llega al pueblo? Hay beneficio y gozo
paz espiritual y libertad en Cristo Jesús, porque sabés que la salvación no depende de vos, es un regalo inmerecido. No hay jactancia, porque Dios es el que hizo la obra. Tu fe no es una obra, tu fe no es un bien moral, sino tu fe es la mano del mendigo que recibe la gracia de Dios. Es descansar y entregarse en Jesús. Hay beneficios espirituales tremendos. La Biblia dice que nos deleitamos en Dios. Dice que hallamos la palabra, la comimos. Hermano, quiere decir que vos vas a saborear las dulzuras del Señor. La gracia de Dios es como una miel al paladar. Como escribieron hoy en redes sociales, nuestro pastor Emilio escribió, el fruto del Espíritu produce un gozo, una plenitud a pesar de las persecuciones y aflicciones. Hallé tu palabra, la comí, fue para mí gozo y regocijo. ¿Qué es regocijo? Regocijo es una palabra que dice que es así, algo que demasiado contento está, que vos quitas tu remera y así como cuando le ganó ayer General Caballero a Cerro, ¿entendés? Algunos estuvieron festejando, ahí me enviaron en el grupo, pero gloria a Dios, amén. Bendecimos a esos varones que ganaron el partido. Bueno, dice que la palabra de Dios, dice en Colosenses 3, dice, habite abundantemente en ustedes, exhortando, enseñando abundantemente con gratitud. La palabra de Dios, dice la Biblia, te corrige, te lleva al camino del Señor. A veces somos tan cabeza dura que queremos constantemente desviarnos, pero el Señor nos corrige, nos alienta, nos pone el corazón. Por ejemplo, a veces vos venís duro acá a la iglesia, venís, no querés saber nada, en nada, venís acá y hay un tema ahí, la hermana ungidísima, Luca, hay un baterista tremendo, ahí el varón, Nico, y un acorde nomás, tiki tiki ahí. Acá se te parte el corazón y ya querés arrepentirte. Señor, perdón, te amo, gracias por amarme tanto. Hermano querido, genera una comunión, le amás a los demás, le amás a los hermanos, querés predicar la palabra del Señor, adquirís propósito, corregí a los demás también. Dios te da dones para servir. La ley del Señor es perfecta, como dijo hoy Repti, alegra el corazón. Forma a las familias, genera un discipulado real que empodera a la gente a ser testigo de Jesucristo. Tremendo. Amén, ¿sí o no? Ahora, para ir terminando, porque son las 10 de la noche, y como hoy es un día de celebración, brindo con ustedes que se convierta el agua en vino. Brindo con ustedes, hermanos, y hay que brindar, porque del texto vamos al pueblo, y cuando el pueblo tiene la palabra de Dios, va al mundo. Le llevamos a nuestro Dios, a Jesucristo, al mundo, hermanos queridos. Hombres como Epafras, no era un apóstol varón, él escuchó el evangelio cuando Pablo estaba de pasada. Y una iglesia se fundó ahí en Efeso, en el lugar más idolátrico, en el lugar más complicado. Dios le envió a una persona que no sabía, que no tenía nombre para la gente. Pero ese buen Epafras aparece en la Escritura como un siervo fiel de la palabra del Señor. Y él funda una congregación. Hermano querido, cuando la palabra de Dios llega al pueblo, el pueblo llega a su palabra al mundo. La palabra de Dios dice en Efesios, vamos a leer. Voy a abrir porque acá solamente una partecita. Esto es tremendo. Yo quiero que vos te entones hoy, hermano. Porque la Biblia dice, no embriaguéis con vino, sino que antes seas lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que te entones hoy, hermano querido, en el Señor. Miren lo que dice Efesios 4, abran sus Biblias. Efesios 4, 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia.
apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Cómo, hermanos queridos, hemos monopolizado la escritura, hermanos? Si los líderes espirituales a quienes Dios levantó deben tener o tienen la responsabilidad de preparar al pueblo. Ellos eran 12. Ellos solos no podían transformar el mundo entero. Están los anónimos, hermanos queridos. Los anónimos que hicieron que vos y yo estemos esta noche alabando a Cristo. Como aquel anónimo que llevó la escritura a Corea y le mataron. Y hasta cuesta decir acá en el púlpito porque alguien se iba a limpiar sus partes íntimas con ese papel. Y encontró ahí y empezó a leer. Y el Espíritu Santo obró. Los maestros que Dios nos dejó, que han puesto el texto aquí en esta Biblia que vos tenés, ellos tenían la responsabilidad de hacer que esta palabra llegue al pueblo, hermanos queridos. ¡Qué tremendo! Y hoy esa palabra está acá entre nosotros. Jesús cumplió su promesa. Los apóstoles cumplieron su cometido. Hoy la Biblia no está presa y está para todo el pueblo. Están para todo el mundo. La Biblia traducida en idiomas y en muchísimos y miles de idiomas. Hermanos queridos, esto es tremendo y dice preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios, para que el pueblo lleve a cabo la obra de Dios. ¿Quién es el pueblo, hermano? Quiero que digas, soy yo. Para que el pueblo lleve a cabo la obra de Dios. ¿Cuánto estuviste esperando ser alguien para empezar a llevar a cabo la palabra de Dios? Vos no necesitas ser un pastor, una persona de renombre. Vos sos el pueblo de Dios y Dios te preparó para que lleves a cabo su obra. La palabra poderosa, Dios quiso que el pueblo lleve su obra al mundo. Es la voluntad de Dios usarte. Es la voluntad de Dios que sea un instrumento. Esta noche no viniste coincidentemente acá, hermanos queridos. Viniste a escuchar que sos un instrumento de Dios para el mundo. No es correcto que sigas siendo una oveja de silla, que seas una oveja de salón. Dios te creó para llevar el Evangelio de Cristo al mundo, en los lugares donde Dios te llevó, donde sea. Automáticamente me vino a la mente una escena que leí con la biografía de John Newton. Porque John Newton fue un hombre que traficó esclavos. Era legal cuando eso. Pero estos esclavos empezaban a convertirse, hermanos. Y cuenta un libro de historia que no sé si es el de Alfonso Ropero, de la patrística, donde dice que dentro de la iglesia primitiva, de repente uno de los esclavos era el obispo, era el pastor de su amo. Y eso es tremendo, porque vos te podés imaginar, Dios le daba el llamado a uno de los esclavos para que sea el pastor de su amo. En un mundo culturalmente que hoy no nos puede meter, no nos entra en la cabeza de cómo era ese mundo. Pero lo que quiero decirte es cómo Dios usaba al común denominador, como se dice.
Pero obviamente nosotros no somos tampoco común denominador, porque Santiago 1:18 dice que somos las primicias de las criaturas del Señor. Pero el problema es que cuando nosotros creemos que somos de los comunes, nosotros tenemos un real sacerdocio, somos una sangre nueva, somos una nueva criatura en Cristo Jesús, hermanos queridos. Y por eso Dios nos llama a ser usados por su obra. La responsabilidad de esos líderes era prepararlos a ustedes para que ustedes lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hermanos, este es el proceso que Dios dejó. Del texto al pueblo, del pueblo al mundo. Es el modelo de Jesús. No huyamos de este llamado, hermanos queridos. Es el proceso que va a durar hasta que Cristo regrese. Yo sé que muchos hemos esperado que el pastor sea el que vaya al hospital, que el pastor sea el que vaya a orar en este lugar, que el pastor tal cosa. Y sí debemos hacerlo porque somos pastores y lo hacemos. Pero ahí sobre la hora, cuando alguien estaba muriendo, hermano querido, no vamos a llegar nosotros. Vas a tener que hacerlo vos, porque esa es la voluntad del Señor. Y Dios muchas veces permitió que alguien se esté a punto de morir o que esté en una situación de enfermedad, porque quería que vos asumas tu responsabilidad y prediques el evangelio. Quería que vos lleves la buena noticia. Quería que vos ores. Quería que vos intercedas, que vos le consueles, que vos le aconsejes. Porque Dios te preparó y te empoderó a vos. Porque la promesa es para todos. Todos, dice el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. No es solamente para algunos. Y ahí está el poder de la iglesia, hermano querido. En la unidad, en el amor, en ese vínculo perfecto de amarnos unos a otros, de estar unidas las coyunturas y salir al mundo y cambiar ese mundo por la luz de Cristo, hermanos. Así que para nosotros esto es un día maravilloso. Que Reflexión cumpla 34 años, para nosotros es un día de fiesta. Por eso hacemos, por ejemplo, digo nomás entre paréntesis, esos descuentos que estamos haciendo. ¿Saben por qué? Porque todos podemos ser teólogos. Porque hoy esas herramientas, esos libros han llegado a tu vida para que te capacites. Los hombres de Dios han escrito, han predicado para que vos te capacites. Por eso estamos tirando la casa por la ventana, hermanos queridos. Y es un seminario teológico para que vos salgas de acá activado. Salgas de acá y digas realmente, Señor, yo soy un escogido tuyo para este tiempo. Si no, yo hubiese nacido en el otro multiverso, como dicen los cómics ahí de Marvel y de DC. Más allá de las bromas, ¿sí o no? A veces queremos vivir otra vida, hermanos. Estamos esperando otros sueños, otras cosas. Yo te quiero decir que este es tu tiempo. No ha sido otro. Este es tu tiempo de habitación acá bajo el sol, para ser usado por Dios y tomar esta responsabilidad tan linda que Dios te dio y hacerlo con las fuerzas que el Señor te dio. Hacerlo con los dones y Dios te va a seguir usando. Seguir santificándote, seguir amando, seguir haciendo. Empoderate en el evangelio, como el Señor le dijo a los discípulos. Dice que ellos estaban ahí: Señor, no tenemos tanta fe. Y el Señor se quejó ahí. No porque Dios no le había dado ya una fe de salvación a ellos, sino Jesús estaba diciendo: ¿por qué no cultivan su fe? ¿Por qué no cultivan lo que yo les di? Esa gracia, ese amor, esa benignidad, ese conocimiento de la palabra. Hermanos, y con esto termino. Porque la Biblia dice que tenemos que hacer discípulos, tenemos que enseñarnos que Cristo habita en nosotros. Y yo quiero decirle una cosa: no hay ningún hijo de Dios que no reciba palabra del Señor. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar.
Y tal vez vos estás esperando que te hable como los profetas del Antiguo Testamento. Y dice que ellos envidiaban como ahora Dios nos habla. Porque antes tenían que estar con ayuno, silicio, lloro, llanto. Morían familiares, así estaban ellos. Y caía la palabra de Dios. Pero hoy, hermanos, Dios nos dio la escritura. Como dice la Biblia, Dios en otro tiempo nos habló a través de los profetas, pero en este tiempo nos habló a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y Él nos ha dejado la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es para todos nosotros. No va a salir esta noche acá con ese pensamiento: ¿será que Dios me quiere hablar? ¿Será que yo soy bueno para que Dios me hable? Ese es un pensamiento demoníaco. Te digo, no es de Dios. Porque en el nuevo pacto dice: todo lo que tiene el Espíritu de Dios serán enseñados por Él. Así que como es una cuestión de ideas, como les dije, el Logos de Dios está entre nosotros y Él te dio esa capacidad. Y vas a buscarle a Dios. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Y va a ser usado por Dios. ¿Entendés? Ese es tu llamado, es tu propósito. El texto ha ido al pueblo y el pueblo al mundo. Amén. Dios le bendiga, gente linda. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.